Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué le parece si comienza dándonos una opinión general respecto a todo este panorama sobre el desabasto de gasolina que ha habido en la semana? Pues mira, lo que hemos tenido es una contingencia por un cambio en el sistema de distribución que tenía Pemex. Se ha cambiado de manera temporal el uso de los ductos para transportar el combustible y ahora se hace mediante carros pipa, ¿no? Esto obviamente ha generado algunos retrasos en algunas poblaciones muy bien ubicadas, pero a la par también lo que estamos teniendo es un mercado que se está transformando. Mira, te doy algunos datos. Del año 2010 al 2017, el parque vehicular aumentó 43%, es decir, más o menos un 7% al año. Sin embargo, las ventas de gasolina que reportó Pemex estaban cayendo de manera anual. Entonces es algo ilógico. ¿Cómo es posible que el parque vehicular esté aumentando y las ventas de gasolina estén disminuyendo? Es claro que había un mercado negro que estaba creciendo. Nosotros más o menos hicimos una proyección a partir de la serie de datos históricos de ventas de Pemex y notamos efectivamente una caída brutal desde el año 2010 en las ventas de gasolina. Entonces hicimos un modelo econométrico que nos permitiera calcular el tamaño del mercado negro y bueno, pues resulta ser que el mercado negro de las gasolinas representa el 17% de todo el mercado. ¿Cuánto dijo? ¿No? Disculpe, doctor. A nivel nacional. 17. Ok. Entonces, ayer decía incluso el gobernador de Guanajuato que su cálculo de mercado negro era del 80%. Bueno, es posible que algunas entidades tengan obviamente un porcentaje más alto y algunas otras un porcentaje más bajo, ¿no? Pero nuestras cuentas nos dan que a nivel nacional el mercado negro ocupa el 17%, es una cantidad enorme. Entonces es claro que al cerrar este mercado, las personas, los consumidores que se estaban abasteciendo aquí, ahora lo van a tener que hacer en el mercado legal y esto le genera también retrasos a Pemex porque están cambiando los pedidos que tradicionalmente le hacían y le han por lo menos duplicado en algunas entidades, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando ahorita con el problema de la gasolina. Doctor, en esas investigaciones que usted nos está diciendo, ¿encuentran en algún año en particular, antes de 2019, un año en el que este mercado negro haya tenido un aumento mayor a otros años? Sí, así es. El primer aumento grande se tuvo en el año 2014, okay. en el mes de mayo. Posteriormente, en el mes de enero del 2016 y en 2017, en enero del 2017, hay un aumento considerable del mercado negro, ¿no? Y justamente enero de 2017 coincide con el aumento de precios, con el llamado gasolinazo de Peña Nieto, que provocó estos problemas de saqueos y manifestaciones que tuvimos en ese año, ¿no? Y a partir del sexenio de Peña Nieto, todos los meses fueron de constante aumento en este mercado negro. ¿Usted podría comentar, o usted entiende por qué en particular, bueno, nos dijo que un poco en 2017 por el tema de gasolinazo, pero en 2016 y 2014 que mencionaba, ¿encuentra algún factor que usted diga por estas razones fue que hubo mayor este mercado negro? Bueno, hay que considerar que durante todo este tiempo hubieron aumentos en la gasolina. La gasolina estuvo aumentando muy por encima de la inflación. Tan solo en el sexenio de Peña Nieto, la gasolina aumentó 98%. De cómo recibió la gasolina Peña a cómo la entregó,
el precio era superior en 98%. O sea, los precios de la gasolina fueron muy superiores a los que estaba presentando la inflación. Obviamente este diferencial de precios hacía muy atractivo el mercado. Eso por una parte. Pero por el otro lado también hay que destacar toda la indolencia de las autoridades o, en su caso, dudar de ellas y acusarlas incluso de complicidad, porque no es posible que durante todo este tiempo nadie haya hecho este cuestionamiento de lo ilógico que era que las ventas de gasolina estuvieran disminuyendo si la demanda de automóviles estaba aumentando. Entonces, pues ahí hay una complicidad tanto de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, que no estuvieron monitoreando el comportamiento de la gasolina y que aún sabiendo del robo de combustible, pues fueron inactivos para poder controlarlo. Doctor, debido a las medidas que está tomando el gobierno, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Va a bajar el precio de la gasolina? Es posible que en el corto plazo baje el precio. De hecho, en algunas entidades el precio ha estado bajando, ¿no? Algunas entidades del sur-sureste, del centro del país, por ejemplo, el caso del estado de Puebla, la gasolina ya está por debajo de los 18 pesos por litro. Este es un efecto también del comportamiento en los mercados internacionales, ¿no? Que ha estado bajando la gasolina. Pero también recuperar, que el hecho de que Pemex recupere esta parte que estaba yéndose al mercado negro, pues también va a repercutir en las finanzas de la empresa, y a mediano plazo, por lo menos, los precios de la gasolina estarán teniendo una reducción de manera significativa para el bolsillo de los mexicanos. Doctor, ¿aproximadamente cuánto se estima que va a recuperar Pemex? Pues mira, de acuerdo a nuestro cálculo, estaríamos hablando de 120,000 barriles de petróleo diario que se perdían. Algunos cálculos del gobierno federal le han puesto entre 58,000 y 70,000 barriles. Es decir, nuestro cálculo no está muy alejado de esta. Entonces, esos podrían ser los rangos de recuperación de dinero de petróleos mexicanos. Y este presupuesto pues es enorme, porque podría equivaler al presupuesto que se le está destinando, por ejemplo, a educación, ¿no? Entonces, en términos anuales. Entonces, es una gran cantidad de dinero, es un mercado enorme el que se estaba generando de manera paralela a petróleos mexicanos. Doctor, déjenos preguntarle algo que nos parece importante, aunado a que los que nos ha dicho, porque es interesante esta parte de lo que puede recuperar el gobierno de robo, pero pues usted ha visto y hemos visto en la prensa y en la sociedad que hay una especie de temor, no sé si infundado o fundado, en torno pues a los escenarios de desabasto de esta gasolina que no ha llegado a tiempo. A la gasolina se han hablado de que, bueno, van a llegar tarde algunos productos, inclusive se ha hablado de exportaciones, ¿no? Por el tema del aguacate. Pero también, por otro lado, ha salido recientemente que el Fondo Monetario Internacional pues avala en gran medida lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel al respecto. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿En verdad usted mencionó estos beneficios, pero también habría otras afectaciones como lo que le estamos mencionando, o pues no tienen cabida en su apreciación? No, claro que sí. Okay. Esta medida tiene un costo de corto plazo. Okay. Esta medida tiene un costo de sacrificio, le llamaríamos en economía costos de sacrificio, ¿no? Para remediar el mal. Entonces sí, definitivamente, habría que ser claros con la población y decirle que la reanudación o la normalización del abasto de gasolina no va a ser inmediato, no va a ser este fin de semana, ni en una semana, ni en dos. Esto nos podría llevar incluso meses, porque Pemex tendría nuevamente que aumentar su capacidad de distribución para que todo el mercado negro que era abastecido con la gasolina robada se reincorpore
al mercado legal. Es decir, las gasolinerías que trabajaban con huachicol, ahora le van a pedir a Pemex lo que realmente están consumiendo. Entonces, alinear los inventarios a la realidad, pues eso va a llevar tiempo. ¿Esto en qué podría significar? Pues en lo que ya tú claramente comentabas, el retraso de la entrega de varias mercancías. Esto podría afectar algunas empresas que están trabajando con inventario cero, por ejemplo la industria automotriz, la industria de la construcción, que son las primeras en agotar sus inventarios y que pudieran tener ciertos retrasos allí en la producción debido a la falta de insumos. Por otro lado, pues también lo que vamos a estar viendo van a ser filas para cargar gasolina, con la molestia que todo esto deriva, pero habría que hacer conciencia a la población de todo el problema tan grande que era y que habría que remediarlo de alguna manera. Entonces, esto tendrá que ir acompañado de otras medidas de concientización, de educación, de que reduzcamos, en lo que dura esta contingencia, reduzcamos el uso del automóvil, lo estemos compartiendo o estemos fomentando el uso de transporte público, para que de alguna manera no estemos presionando tanto los inventarios en donde no hay este problema de desabasto, como lo que ha ocurrido en la Ciudad de México. ¿No? Aquí en la ciudad no hay problema de desabasto, pero sí hay una alteración en los inventarios porque la gente está saliendo a comprar en forma especulativa. Y esto mismo habría que estar vigilando el resto de los productos. No, por el momento no hay ninguna razón para que los productos cambien de precio, y sin embargo, pues no faltarán aquellos que abusivamente se quieran aprovechar de la situación y alteren los precios. Entonces la autoridad tendrá que estar ahí muy al pendiente para que esto no ocurra. Pero, o sea que como quien dice, no sé si le entendí muy bien, lo que está pasando es momentáneo, es a corto plazo y no va a representar, como dice, que se haga más caro el caldo que las albóndigas. Así es, todo lo que está sucediendo son efectos de corto plazo. Por lo tanto, no van a afectar ninguna variable macroeconómica para el país. Se mencionaba... No tendrían que hacerlo. Se mencionaba por ahí, escuchábamos que podría haber mayor inflación. ¿Eso sí lo ve posible o es puro fake news? Y mira, es fake news, o sea, no hay una causa material para que suban los precios. Okay. La única causa en la economía para que suban los precios es porque los costos de producción están aumentando. Eso no está pasando. Estamos teniendo solamente retrasos en la mercancía. Estos retrasos generarían especulación. Entonces la inflación estaría generada por movimientos especulativos. Y eso la autoridad lo debería de sancionar y no lo debería de permitir. Hemos escuchado con atención algunos académicos, algunos compañeros, lo que declaró ayer, o lo que más bien lo obligaron a declarar, porque lo estaban presionando mucho los periodistas, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, que al final dijo, bueno, podría ser que la inflación se viera afectada, y a partir de ahí sacaron cabezas de esta nota. Y me pareció un poco irresponsable, y a muchos académicos nos parece irresponsable que el Banco de México esté dando pie a esto, cuando es obligación del Banco de México preservar el poder adquisitivo. Entonces, pues sí, de parte de los académicos, hacerle un llamado a la autoridad monetaria a que mesure sus declaraciones y a que las cuide, porque él mismo puede provocar esta ola especulativa. Doctor, me voy a regresar un poquito nada más para rectificar. Entonces, únicamente industrias que trabajan con inventario cero, tales como la automotriz y de construcción, son las que se podrían ver afectadas. Es decir, en primera instancia, okay. Así es, en primera instancia. Es decir, que con el mercado de alimentos y de medicina no tendría que haber ningún problema. En teoría no, porque estos mercados pues trabajan con grandes inventarios. No tendríamos por qué tener un desabasto de alimentos en el corto plazo, ¿no? Y estamos esperando que esto
se irá normalizando en los próximos días. Entonces no tendría por qué generar un desabasto. Doctor, un poco para ir aterrizando, se ha cuestionado mucho sobre la actuación del gobierno en esta estrategia. Con lo que nos comenta, pues uno podría entender que pues no es tan descabellada, sino pues de alguna manera decir correcta, ¿no? Así lo es lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel, lo que está haciendo en esta materia es correcta en términos económicos, en términos para la ciudadanía. Sí, en términos económicos esto ha sido una medida bastante correcta. Primero porque se va a reflejar el resultado en el erario. O sea, estos van a ser ingresos públicos importantes que se van a recuperar. Segundo, porque está brindando confianza a los mercados. Y la muestra más palpable pues son las declaraciones del Fondo Monetario Internacional y la recuperación del peso que ha tenido por efecto de ganar la confianza precisamente de los inversionistas. Esto lo que hace es transparentar pues la actuación pública y mejorar el funcionamiento de muchas industrias que estaban amenazadas bajo el crimen organizado, que estaban sometidas a tener que comprar combustibles robados, y que esto de comprar combustibles robados pues al final está causando distorsiones al mercado porque es competencia desleal, ¿no? Una empresa que está trabajando con combustibles robados pues está lógicamente obteniendo una mayor ventaja sobre la que lo está haciendo con combustibles lícitos. Entonces pues esto estaba generando alteraciones también en el mercado, desconfianza y una cadena de corrupción que a la larga le pega a la macroeconomía del país. Entonces esto en términos económicos fue una buena medida. Claro, yo lo que tengo la impresión es que ni siquiera el gobierno tenía la dimensión del tamaño de lo que esto significaba y por eso se han generado esta contingencia, ¿no? Habría que mejorar algunas pautas para que se aminorara el problema. Ya lo han empezado a hacer, por ejemplo, con recurrir al transporte privado, dado que Pemex, pues con los autos tanque que tiene, pues no se da abasto, ¿no? Entonces se tendrá que recurrir a ello. Y otro punto de oportunidad que quizá tenga el gobierno es la comunicación. No hace falta una comunicación más estrecha, más continua con la población, precisamente para evitar que se difundan noticias falsas. Doctor, bueno, pues nosotros le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para concedernos esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por considerar. Gracias, doctor, muy amable. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.